Hola a todos y a todas a Instituto Temazcali. Instituto Temazcali a lo largo de 2 décadas ha llevado a cabo la campaña de Cambia tu cigarro por una manzana. La edición 2021 de Cambia tu cigarro por una manzana, pero por razones epidemiológicas, por razones del COVID que todos conocemos, pues hemos tenido que llevarla a cabo de manera virtual. Ahora lo que deseamos hacer es una reflexión a través de opiniones de profesionales de la salud, en la cual podamos desahogar ciertas dudas en mitos y realidades que hay del tabaquismo. De esta forma, pues vamos a tener esta conversación, este diálogo con personas expertas en el área de la salud mental y física y a quienes voy a presentar a continuación. Entonces tenemos a la doctora Claudia López Bustos, que también es subdirectora del instituto, una excelente psiquiatra. Tenemos al maestro Antonio Monternach, que es psicólogo con maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y que actualmente lleva el programa de tabaquismo en el instituto. Y un invitado muy especial, que es el doctor Alejandro Gómez Gómez, quien es médico, internista y neumólogo. Entonces, pues la dinámica de esta plática, pues es que vamos a hablar acerca de ciertos mitos y los abordaremos desde estas aristas, lo que es la parte de la salud mental y la salud física y en este caso pues pulmonar. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros y pues bueno. El primer mito que estuvimos revisando a través de una serie de pláticas que tenemos con nuestros usuarios es ¿por qué no dejan de fumar? Y esto es porque fumar relaja y alivia el estrés como tal. Claudia, ¿será cierto? Sí quita el estrés, sí es cierto eso de que necesito un cigarrito porque si no me pongo más ansioso. Ok, bueno, pues sí, efectivamente, muchos de los usuarios, ¿verdad? Que acuden a consulta con nosotros. Eso que ibas a decir, si efectivamente lo quita el estrés. Esta es una de las razones, ¿verdad? Punto. Por el que pues, nos dicen, ¿verdad? Fumo, exacto, porque me relaja, ¿no? Sin embargo, como sabemos, bueno, muchos de los usuarios, ¿verdad? Que acuden aquí al instituto y en general, bueno, realmente es una resolución como muy momentánea, ¿no? El hecho de que el cigarrillo reduce los niveles de ansiedad como tal. Realmente, pues, muchas de las personas que fuman ya vienen padeciendo de una ansiedad, pues, más bien crónica, ¿no? Y entonces, la resolución temporal finalmente les va a traer, pues, un problema mucho más grave, ¿no? En este caso la adicción ya como tal al tabaco y que bueno va a ser otro factor de estrés, ¿no? Además porque sabemos que es una de las adicciones más difíciles de como tal de rehabilitar, ¿no? Porque pues es una de las sustancias mucho más adictivas, ¿no? Además bueno sabemos que no es solo la nicotina, ¿no? Lo que genera adicción, sino pues miles de sustancias, ¿no? Que contiene el tabaco. Entonces pues no, claro que es un mito, ¿no? El que reduce la ansiedad, porque pues finalmente acaba ciclando un círculo vicioso, ¿no? De ahí emociones pues digamos no del todo manejables y que finalmente en problema más a los usuarios. A ver, entonces dices, sí puede quitar la ansiedad, pero poquito, o sea en un ratito. Pero es algo así totalmente momentáneo. Sí, momentáneo. ¿No? Así es. Y luego eso lleva como a un rebote, que entonces incluso la necesidad de fumar más. Ajá, para poder ir por momentitos, quitarla. Exacto. Ok, y luego también hiciste algo muy importante, que es eso de las adicciones más difíciles de quitar. Así es. Sí, bueno, se ha visto, ¿verdad?, que la nicotina no ha sido una de las adicciones que más difíciles para las personas realmente abandonar, porque además tenemos como un contexto social que aprueba esta adicción, como el alcohol, ¿no? Entonces las personas no lo ven mal, por decirlo así, ¿no? Dentro de una fiesta o dentro de la convivencia social es muy natural que las personas estén fumando. Pues sí, además tiene como cierta aprobación social que favorece mucho la cronicidad. No, y hasta el cafecito, ¿no? O sea, se ven en los restaurantes decir el cafecito con su cigarrito. Así es, exacto. No nomás el alcohol. Oye, Alejandro, ¿y a ti te han comentado eso tus pacientes? Que no pueden dejar de fumar porque es esta parte de cómo lo vinculan a que si no están tranquilos o a lo mejor no pueden dormir, en fin, como qué pretextos te pueden decir tus pacientes para dejar de fumar. Pues sí, yo creo que ustedes saben más en esa área que muchos pacientes padecen de ansiedad o depresión, ¿no? O sea, en el trasfondo de la adicción a la nicotina, pues hay un fondo
de depresión o ansiedad. Y sí, los disparadores más frecuentes, es decir, lo que los lleva a consumir rápidamente en ese momento es o llego al trabajo, o tengo una situación de estrés, o me peleé en la casa. Y entonces también salen en las películas, ¿no? Abren la puerta, salen al jardín y se echan un cigarrito, ¿no? Entonces, sí es algo frecuente, ¿no? Muy frecuente. Ok. Oye, y tú, Montermech, la cuestión de la ansiedad, ¿cómo la ves con tus pacientes? ¿Y cómo la relacionan con el tabaco? Muy bien, generalmente los pacientes cuando acuden es muy difícil que distingan cuando asocian la conducta de fumar con ciertas situaciones, ¿verdad? Generalmente la pregunta que se les hace, ¿verdad? ¿Por qué fumas? No lo saben contestar, ¿verdad? En un punto iniciaron por una cuestión quizás social, quizás de moda, quizás por alguna situación que desencadenó, a lo mejor familiar, ¿verdad? De encajar. Pero cuando empezamos a explorar ciertas situaciones que les generan ciertos estados como ansiógenos, es donde generalmente ingresan a este hábito, a esta conducta, y entonces empiezan a tener pues cierta recompensa, ¿verdad? Momentánea, pero y después ya no se distingue cuando la ansiedad es inducida, ¿verdad?, por el estado de abstinencia. Entonces el propio usuario o paciente ya no distingue en qué momento está ansioso por una situación contextual o un estado biológico provocado por la abstinencia. O sea, yo no sé si tengo ansiedad por no fumar o si tengo ansiedad porque tengo este problema. Sí, incluso es una conducta que se refuerza a la propia patología, ¿verdad? Entonces tenemos ahora ya dos cuestiones a trabajar. La conducta de fumar, ¿verdad? Y el estado ansiógeno del usuario, del paciente. Ok, este es un concepto importante. Entonces no nada más hay que trabajar, deja de fumar, sino lo que lo lleva a estar fumando. Así es, como seres humanos, ¿verdad? Todos tenemos ciertas vulnerabilidades y nos predisponemos a ciertos estados, ¿verdad? Ya sea por cuestiones sociales, de hábitos o incluso emocionales. Todo esto nos lleva a pensar y a reflexionar en qué punto podemos evitar ciertas conductas que nos llevan precisamente a fumar. Ahora bien, no solo se trata a lo mejor de detectar cuando fumamos, ¿verdad?, sino también del por qué y qué hacer para dejarlo, porque no podemos dejar una conducta para no poner nada. Un hábito se reemplaza, no se elimina. Oye, ¿y por cuáles hay que reemplazarlos? ¿Por alcohol? ¿Por apuestas? ¿Por qué? ¿Por las compras? Sí. O sea, ¿cuál es? Importante porque generalmente el tabaco es una puerta, ¿no?, para otras sustancias. Entonces es bien importante reemplazarlo evidentemente por hábitos pues sanos. Uno de los principales pues bueno es la alimentación y el ejercicio, que es lo que pudiera llegar a generar cierta satisfacción en el propio paciente. Ok, puedo preguntar algo. ¿Qué tan frecuente es que los pacientes con TDA tengan, dentro de las patologías que pudieran haber de fondo, también sea una predisposición para fumar? Lo que yo he encontrado, ¿verdad?, en los pacientes es generalmente el uso de cannabis, ¿verdad?, en pacientes con TDA, pero antes del consumo de cannabis han pasado por el consumo de tabaco. Entonces, cuando ingresan a dejar, por ejemplo, el consumo de cannabis, aumenta el consumo de tabaco, de nicotina, ¿verdad? Entonces, sí les da esta sensación de relajación, ¿verdad?, pero momentánea. Sí. Y yo creo que en esa parte no influye que todos los pacientes con TDA pues realmente tienen un problema luego en su control de impulsos, ¿no? Entonces les es como complicado luego detenerse, ¿no?, a probar como cualquier sustancia, ¿no? Sí. Y sí, generalmente pues empiezan por el tabaco. Sí, por esa personalidad TDIta que a veces decimos, de esta búsqueda de lo novedoso, ¿no?, constante, que se refleja, neuroquímicamente en cuestión de la dopamina. Entonces, como las sustancias generan que la dopamina se libere más, entonces ellos buscan estas recompensas, esta novedad, esta dopamina, y la obtienen a través de fumar marihuana o tabaco. Caray, entonces, entonces cambiamos de patología una a otra y luego de sustancia a otra y todo, caray, se ve complicado.
El siguiente mito es algo que vamos a preguntarle primero a Alejandro, porque él es el experto en la salud física aquí en el conversatorio, y que nos dicen mucho los pacientes, ¿no? Dice, es que yo no dejo de fumar porque si no engordo. De eso, ¿qué de cierto hay en eso? No, bueno, sí está comprobado que el tabaco disminuye el apetito, ¿no? Entonces, sí es frecuente que el paciente cuando deja de fumar pueda ganar algunos kilos de peso, pueda desarrollar con más frecuencia diabetes si descuida el peso. Pero lo mismo ahorita que comentaba Monternac, yo creo que ahí también habría que ayudarle al paciente y guiarlo porque es igual, o sea, al dejar un hábito pues tienes que sustituirlo, ¿verdad? Entonces también yo creo que reforzar y decirle, bueno, ¿sabes qué? Cuando te dé hambre come algo, una manzana o come una ensalada o come algo que no te vaya a subir de peso, ¿verdad? Porque digo, yo creo que eso lo saben ustedes mejor. Cuando alguien toma la decisión de dejar de fumar, que ya está así bien decidido a dejarlo, pues sabe que es cambiar un hábito, sabe que tiene que adquirir otros hábitos y eso requiere un esfuerzo. Entonces, sí es verdad, pero se puede controlar, sí también se puede controlar. Y si hay ansiedad como componente también que uno identifique, bueno, pues eso lo pueden manejar ustedes, porque pues si hay ansiedad a lo mejor lo va a reflejar consumiendo alimentos, ¿verdad? Habrá que también controlar la ansiedad o depresión o lo que haya que pueda llevarlos a este impulso de comer. Y el ejercicio, obviamente. A ver, entonces si voy entendiendo, dejar de fumar, ya cuando está la decisión bien puesta, tendría que irse incluso a invitar a otra área que es nutrición. O sea, ya sabiendas de que la persona va a incrementar su consumo alimenticio, entonces habría que invitar a un nutriólogo. Entonces, ¿y tú cómo lo has visto con las personas que fuman, que dejan de fumar y que aumentan de peso? O sea, ¿has visto algunas otras, por ejemplo, cuestiones de la alimentación asociadas con las personas que fuman, por ejemplo? Bueno, sí, es como frecuente también, ¿no? Que como en deseo, ¿no? De obtener o de seguir obteniendo como cierto placer, los alimentos que buscan pues generalmente son altos en azúcares. Entonces creo que también eso influye mucho en el aumento de peso, ¿no? Porque finalmente creo que aunque hay una decisión como ya firme, ¿no? De dejar de fumar, el hecho como de obtener finalmente cierta recompensa, ¿no? Ahora a través de la comida, pues de alguna forma se sigue buscando, ¿no? Entonces creo que ahí es importante mucho la parte como farmacológica, ¿no? De alguna forma para disminuir los niveles de ansiedad, inclusive de tristeza, ¿no? Porque muchos de ellos la verdad es que vienen con también depresiones crónicas, ¿no? Y cómo obtener ese placer de una fuente, ¿no? Que finalmente no sea dañina para ellos. Creo que también hay mucho es como que ellos empiecen a entender, ¿no? Como esta vía de recompensa, ¿no? Desde otra perspectiva. ¿No? Es decir, bueno, a lo mejor el placer lo puedo obtener con la actividad física, ¿no? Porque también mucho de lo que ellos mencionan es que no es el mismo placer que se obtiene, por ejemplo, haciendo ejercicio que fumándome un cigarro, ¿no? Es decir, como que comparan el nivel de placer, ¿no? Es decir, bueno, sí está bien, pero no alcanzo como ese mismo nivel. Y creo que finalmente también, haciendo como cierta comprensión, ¿verdad?, del proceso que están viviendo los ayuda. Bueno, como a despedirse, ¿no? De ese placer que obtenían con la nicotina y ahora más bien pues como una nueva forma de vida. ¿Cuál es el desafío entonces que en tu área hay que lograr para que sí se dé el brinco al ejercicio, ¿no? Y no quedarnos estancados en la parte rica de los carbohidratos? Sí, aquí esto está súper importante porque hay que primero tomar conciencia de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y de lo que se nos viene, ¿verdad? Al dejar cierto hábito. Evidentemente, cuando una persona pasa de un hábito a otro, es muy importante encontrar reforzadores. Entonces, si hablamos de la impulsividad, como comentaba ahorita la doctora,
pues el cerebro en general trabaja en base a optimizar ciertas funciones, ¿verdad? Entonces, si a mí me cuesta liberar esta dopamina, ¿verdad? Al hacer media hora de ejercicio, que sacar un tabaco y fumármelo, pues es más rápido el tabaco. Entonces el cerebro va a lanzar rápido, pues lo que sea más impulsivo, ¿no? En este caso. Entonces es tomar conciencia de que vamos a entrar en ciertos estados, ¿no? Una vez que estamos en eso, además de que la recompensa va a ser pues un poco más tardada para el usuario, va a ser duradera. Entonces tenemos que combatir las recompensas a corto plazo con las que van a ser a mediano, ¿no? Y esto es importante que el usuario lo sepa. Entonces en base a eso empezamos a llevarlo a tener ciertos reforzadores, ¿no? Para que pueda lograr mantenerse y el hábito no quede en una conducta repetida, para que en realidad sí se incorpore al sujeto, ¿verdad? Al individuo. Ok, entonces si vas a dejar de fumar, no hay que decirle a las personas que fuman, pues ya déjalos, eso sí es de un día para otro, sino es decir, entiende que dejar de fumar implica un reto al que te vas a someter y que en un inicio no vas a obtener la misma sensación placentera, sino que a largo plazo vas a ir mejorando la percepción de esa sensación placentera sustituyendo el hábito. Y así es, director, y que se ha encontrado que en pacientes también ansiosos, ¿verdad? Es común ver que tienen ciertos atracones o momentos en que la ingesta de alimentos es más grande. Entonces dejamos la conducta de fumar, pero nos empezamos a incorporar por conductas de una ingesta de alimentos donde también es recompensada. Si nos vamos a un aspecto social, pues vamos a festejar algo, es la comida. Es algo triste, vamos a animarlo, vamos a comer, ¿no? Entonces todo se asocia con la alimentación. Y es muy fácil empezar a asociar conductas con otras, ¿verdad? A parearlas. Entonces, al final de la comida, del cafecito, pues el cigarro. Entonces, el usuario, para evitar esta parte de la ansiedad, pues dame otro pastelito, ¿no? Eso no pasa. Eso no pasa. Bueno, el siguiente mito es sido como muy frecuente en su expresión, pero por los adolescentes, ¿no? Porque le dicen a la mamá, le dicen pero ¿por qué te enojas? O sea, si es marihuana, o sea, es orgánica. O sea, de verdad, ya, o sea, no es tabaco, es marihuana, es verde, es orgánico, o sea, en fin. Sí será que la marihuana ocasiona menos daño que el tabaco, vámonos desde un punto de vista primero del físico, ¿no? ¿Tú qué has visto ahí, Alejandro? ¿Sí es cierto? No, bueno, marihuana también se relaciona con problemas respiratorios y también ustedes lo saben mejor, cerebrales, ¿no? El problema, más en un adolescente, es el grado también de decir, bueno, me voy a fumar nada más un cigarro, ¿verdad? Porque también ahí puedes caer y si tienes más alguna patología, pues ahí de base, yo creo que es más fácil que puedas consumir más y más. Y sí, está demostrado que causa daños a nivel de vía aérea, es decir, bronquios, enfermedades, ¿no? Empeora asma, puede producir EPOC y además de otras enfermedades que puede dar. Claro. O sea, ¿es real que hay daño físico? Sí lo hay, ¿no? Ok. Entonces, no por ser verde, no por ser orgánica, no ocasiona daño, ¿verdad? Porque bueno, caemos en esa parte después de los alimentos orgánicos son mejor. Todo lo que es verde es vida, o sea, pues en marihuana no, o sea, no es cierto. Entonces, dices, sí ocasiona problemas pulmonares, o sea, sí, no le busquen, es igual que el tabaco en cuestión de daño pulmonar. Sí, en el grado, depende del grado, ¿verdad? Si alguien muy disciplinado, que no sé con qué frecuencia sea, pero alguien que diga una vez a la semana, ¿verdad? Yo creo que tienen que tener una estructura psicológica muy bien establecida para mantener eso, que lo cual es raro, Bueno, tienes razón, eso es cierto. Y bueno, por ejemplo, ahora desde el punto de vista de salud mental, Claudia, la marihuana es igual que el tabaco. Pues bueno, yo creo que, fíjate, como englobando, ¿verdad? Justamente como toda esta parte, yo creo que
finalmente las drogas, ¿no? Ya todas como en el global, se buscan, ¿verdad? Como por obtener algo, ¿no? Entonces yo creo que finalmente son herramientas que las personas buscan de manera errónea, ¿no? Para resolver algo interno como emocional, ¿no? Entonces, finalmente, inclusive el perfil de drogas que escogen, ¿no? No va a ser el mismo, ¿no? Dependiendo de cómo se sienten, ¿no? Entonces, así en esto que comentabas, sé que va a ser como de otro tema, ¿verdad? Pero en esto como reducción de daños y en fin, ¿no? Yo creo que es muy importante que las personas con el paso del tiempo vayan siendo, por decirlo así, como más asertivas emocionalmente, ¿no? Porque de fondo ha sido la emoción o problemas de antaño, ¿no? Que los llevan a consumir cualquier droga que ésta sea, ¿no? Entonces, no son iguales en su composición para nada, ¿no? Pero finalmente representan, ¿no? Para la persona una vía, ¿no? Finalmente de buscar cierta solución a una problemática de fondo, ¿no? Que si no se resuelve, pues a lo mejor si no es el tabaco, es la marihuana o es la cocaína o es la metanfetamina, ¿no? Lo que va a buscar pues, como esa puerta, ¿no? de solución. Ok. Bueno, y Monternech, y por tú lo comentaste que has tenido personas en tratamiento que empezaron con tabaco, brincaron a marihuana y regresaron al tabaco. ¿Qué tan frecuente se da esto de que consuman ambas sustancias? Es muy frecuente, tomando en cuenta que, pues bueno, manifiestan alguna otra patología, ¿verdad? Que muchas veces no son conscientes y que incluso no quieren llegar a admitir, porque eso representa también, pues, cierta asertividad emocional, ¿verdad? De que a veces y muchas veces no es fácil hablar de temas que emocionalmente representen cierta dificultad para el paciente. Entonces, reducir una sustancia y aumentar otra es bastante común, lo cual se le llama droga por sustitución, ¿verdad? Al final, pues vamos a buscar la salud y empezamos a encontrar conductas y hábitos que no favorecen porque uno lleva al otro, ¿verdad? Una mala alimentación puede llevar a otros problemas de salud, falta de sueño puede llevar a problemas incluso de estrés o falta de regulación emocional. A lo mejor no lo vemos a corto plazo, pero a largo plazo empieza a haber un problema importante. Entonces, al abordar, ¿verdad?, esta cuestión de, pues bueno, porque también me ha tocado escuchar que es natural, ¿no? Es natural. Entonces, bueno, eso no, para nada, ¿verdad? Y pues bueno, al final hay un daño importante, ¿verdad? Y en esta cuestión, buscando la salud del paciente, pues vamos a empezar a cambiar hábitos que van a representar la incorporación de ciertas conductas que a lo mejor no nos va a ser fácil acoplar, ¿verdad? Pero a mediano plazo va a evitar que ciertas vulnerabilidades en nosotros caigan en otros estados negativos o que afecten a la salud. Claro. Es que esto me recordaba porque en psiquiatría ya está muy bien descrito lo que es el síndrome por el uso crónico de marihuana a nivel del sistema nervioso central y que se traduce en personas que de usarla crónicamente, no estamos hablando de 2-3 meses, sino que ya llevan años consumiendo marihuana con una frecuencia considerable, generalmente es el síndrome motivacional, que es así, no tener ganas de hacer nada, o sea, sin motivación, y también deterioro en la capacidad intelectual. Y eso es como ya está muy bien descrito en la parte de la psiquiatría. Entonces a veces nos vamos por las consecuencias como muy inmediatas que algunas personas tienen, que es que pudiera dar algunas alucinaciones, algún cuadro fuera de la realidad, en fin, y eso es lo que pensamos que son las únicas consecuencias, cuando a largo plazo deberíamos estarnos preocupando de que personas jóvenes empiezan a tener disminución de su rendimiento intelectual, entonces van a ser poco productivos y súmale la flojera, ¿no? Entonces esos son como de las grandes retos que tenemos de transmitir esa información a la población, como que, espérate, o sea, sí puede alucinar, sí puede estar fuera de la realidad, pero ese es como el menor de las preocupaciones, porque es agudo, es momentáneo, a largo plazo te puede colocar en esta postura y vas a ser una persona menos productiva, vas a ser una persona con menos capacidad para resolver tus problemas, en fin, ¿no? En fin, esto de la marihuana y el tabaco, pues sí no son lo mismo, pero sí son muy riesgosas ambas, ¿verdad? Ahí.
Bueno, el que sigue también es bien frecuente, bien frecuente. Entonces, dentro de las conductas adictivas y de las sustancias, pues hay de diferentes tipos, diferentes calidades, diferentes características, ¿no? Que hace que la gente elija una sobre otra. Entonces, en el mundo de los del tabaco, de lo que se vende, están los famosos mentolados, porque ya venden con sabores, ya venden de presentaciones diferentes, en fin, ya hay de diferentes variedades. Pero uno de los que hay, uno de los mitos, y lo dicen mucho los pacientes, y no sé si tenga que ver con cuestiones patriarcales incluso, ¿no? De ahí, de que no puedes fumar mentolados porque te deja estéril. Entonces, sí, eso dicen, o sea, que los mentolados, ya déjate de que te puede dar cáncer de pulmón, de garganta, accidente cerebrovascular y todo. No, aquí el rollo es que no mentolados porque te dejan estéril, ¿verdad? En fin, no sé, ¿hay alguna evidencia, Alejandro, respecto a de que sí los mentolados dejan esterilidad? Sí, no, en realidad no. El tabaco en general y los productos que se generan cuando se inhala sí disminuyen hasta cierto punto la densidad de producción de espermatozoides, ¿no? Eso sí, pero eso con cualquier tabaco. Cualquiera. ¿No? El que sea. Cualquiera. Pero que haya una relación entre mentolados y esterilidad, no. No. Lo que sí, respecto a lo que son cigarros light, mentolados, etcétera, es que existe el mismo grado de daño, o sea, no es verdad que porque son light es menor el daño, y es muy lógico porque pues como tanto el sabor mentolado te disminuye la irritación y la tos, entonces le vas a dar unos toques más fuertes, ¿no? Igual con el light, al obtener menos cantidad de nicotina o algo, pues también vas a darle más llegues, ¿no? Más profundos. O sea, es que no es parejo que con cada inhalada exactamente voy a obtener el mismo grado de partículas que voy a inhalar. Al igual que no es igualita también el grado de nicotina, incluso en los cigarrillos electrónicos, ¿no? O sea, va a depender de la intensidad con la que yo le dé, también la inhalada, ¿no? Entonces, los pacientes que usan cigarros mentolados o light, pues tienden a darle más y consumir más, porque pues según esto me hace menos daño, pero para obtener el mismo placer, porque pues es lo que se busca fundamentalmente, entonces tienen que fumar más, ¿verdad? O más intenso, y al final también van a consumir o van a tener más cantidad de productos nocivos, ¿no? Dentro del organismo. Claro. Entonces, el daño va a ser el mismo, ¿no? Claro. No hay evidencia de que sean menos nocivos desde el punto de vista orgánico, ¿no? Ok, entonces ya espero que nos haya quedado todos claro, o sea, mentolados, no son los que ocasionan esterilidad, sino todos. Light no hacen menos daño, sino todos hacen daño, todos. Ok, pero en esta parte, por ejemplo, Klaus, en esta parte de los mentolados, que haya salido como mito ahí, y es que quiero meter como el tema de género aquí. Okay. ¿Por qué será entonces que salió que los mentolados dan esterilidad? Pues bueno, yo creo que sí, como bien comentabas, ¿no? Inclusive es como frecuente, ¿no? Que socialmente los hombres fumen como de cierto tipo, ¿no? De cigarros, y las mujeres elijan otro, ¿no? A lo mejor sí en esta parte como está patriarcal, ¿no? Como que el hombre fuma, digamos, unos entre comillas más fuertes, ¿no? Y la mujer suele elegir como algunos, inclusive con un sabor distinto, ¿no? O como más sutil, ¿no? Entre primero como hasta esta parte como de género, ¿no? En donde en su momento pues no era tampoco aprobado socialmente, ¿no? Que la mujer fumara como el hombre, ¿no? Ahorita se ha visto, bueno, que ya casi el 50% de los fumadores son 50% hombres, 50% mujeres, ¿no? Pero sí creo que, bueno, surge como la necesidad inclusive de crear productos, ¿verdad? Que hagan como cierta distinción, ¿no? Inclusive por género, ¿no? Inclusive por lo que yo quiero decir al momento de fumar tal o cual cigarro, ¿no? Creo que inclusive ahí también se expresa nuestra personalidad, ¿no? Digo, sí, no es raro escuchar a las pacientes mujeres, ¿no? Que a lo mejor es como cigarro o más
sutil o más delicado, ¿no? Y que el hombre tiene como esta fama, ¿no? Como de, no, bueno, se aguanta como un cigarro más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que surge esta necesidad, por ejemplo, de, bueno, el mentolado, ¿no? Como para determinar inclusive ciertos rasgos, ¿no? Como de quién lo elige, ¿no? Y a lo mejor esta necesidad de decir, bueno, no, yo no fumo el mentolado al ser hombre, ¿no? Porque además marca, ¿no? Que va a tener un daño en un aspecto que es socialmente muy marcado, ¿no? ¿Qué tal que digan que soy estéril, ¿no? O que, mira, porque bueno, además hay mucho, socialmente, ¿no? También hay muchas presiones también, ¿no? En cuanto a la droga que se fuma, ¿no? Entonces, bueno, seguramente también eso genera hasta cierta presión social, ¿no? Mira, estás fumando mentolado, vas a quedar estéril, ¿no? Sí, toda la presión que también se ejerce también sobre el género masculino, ¿no? Inclusive en el tipo de sustancia que elige, ¿no? En este caso el tabaco, claro, ¿no? De esta característica, ¿no? Entonces hay muchas cosas que influyen tanto en la elección de lo que consumimos, ¿no? Y pues todo lo que eso quiere decir para nosotros mismos y para el grupo social, ¿no? Con el que estamos. O sea, es que desde el punto de vista patriarcal parece ser que hay una necesidad muy importante creada dentro de esta visión de diferenciarse y desmarcarse, o sea, lo masculino y lo femenino. Entonces, dentro de esto del tabaco hace que las mujeres consuman a lo mejor más mentolados, de sabores, o hasta el tipo, ¿no? De tabaco, porque hay unos que son como muy delgaditos, alargados, que, por ejemplo, me recuerdan a las películas, ¿no? De las mujeres que utilizaban como un pitillo, ¿no? Así, y para fumar, ¿no? Así era como diferenciarse, ¿no? De esto, y por ejemplo hasta en el alcohol lo vemos. Por ejemplo, las mujeres son las que deben de pedir la que se hace con piña, cara. La piña colada. Pues la piña colada, sí. Las medias de seda, margaritas, sí, de estas. Y el hombre debe de pedir tequila, mezcal, sí, whisky en las rocas, o sea, que queme la garganta, ¿no? O sea, esta parte, hasta ahí lo estamos viendo, ¿no? Esta perspectiva patriarcal. En tu experiencia, Monte, sí lo corroboras, esta parte de necesidad de desmarcarse de lo femenino y lo masculino en el uso de tabaco. Así es, director. Sí, muy claro entre los pacientes. De hecho, iba a poner también ese ejemplo del alcohol. Hacen la distinción muy fuerte de que no se van a la coctelería, ¿no? Porque eso es de mujeres, ¿no? Incluso lo han llegado a manifestar así. Y si me voy a una cuestión un poco más superficial, también he encontrado que para ellos es un justificante de un menor daño aparente, ¿no? De bueno, no, el mentolado no porque hace más daño, no, el normal, ¿no? Entonces, si nos vamos al alcohol también es, no, yo pura cerveza, o sea, no, el vino no, porque no, ese sí hace daño. En general, ¿verdad? Es una forma como de sabotearse, ¿verdad? O sea, de justificar lo que están haciendo, de este hábito y seguir manteniéndolo. Entonces podemos hablar de que incluso son mantenedores de consumo los que se pueden fabricar entre la misma comunidad, ¿verdad? Okay. No, pues sí es un reto importante dejar de fumar, ¿verdad? O sea, no es algo tan sencillo decir mañana lo dejo o lo dejo cuando yo quiera, ¿no? O sea, porque todo es de voluntad, sino es como algo que me queda muy claro en esta, es que tenemos que atender. Si lo vas a hacer, hazlo bien, con la asesoría necesaria, en términos de salud mental, de salud física, interviene la nutrición, cada vez más relevante en muchos de los aspectos de la vida la nutrición. Bueno, fíjense que el fin de semana estaba viendo un documental acerca de esto de los cigarrillos electrónicos o el vapeo como tal. Entonces, en este documental pues habla de la historia de cómo se desarrolló y curiosamente fue una persona que fumaba pero montones y el papá también. Y el papá fallece de cáncer y el hijo dice, bueno, pues tengo que hacer algo porque pues murió de cáncer y pues, nunca dejó de fumar. ¿Cómo puedo facilitar que las personas dejen de fumar? Entonces desarrolló este dispositivo que es lo del vapeo. Y incluso en el documental hablan de cómo está el dispositivo diseñado, o sea, cómo se genera el calor dentro de que es como un tubo largo y en el calor se genera en la parte, 2/3 partes de este cilindro
¿sí? Y en la parte donde está la boquilla, ahí está en líquido la sustancia que contiene pura nicotina, prácticamente. Entonces, él dice, bueno, pues nada más va a haber nicotina, nos vamos a ahorrar todos estos químicos que hay alrededor de la combustión del tabaco, y lo pone como una alternativa saludable, ¿no? O sea, vamos a utilizar el vapeo para poder disminuir las afectaciones de cáncer, en fin, de varias cosas relacionadas con el humo de tabaco, ¿no? Entonces está muy recomendable ese documental. Lo pueden ver en un documental de un canal que se llama DW, ahí lo pueden ver, muy interesante. Pero desde sus trincheras, o sea, ¿qué opinan? O sea, ¿sí será una alternativa saludable, Alejandro? O sea, si un paciente dice, bueno, doctor, pues yo tengo POC, no puedo dejar de fumar, pero mire, me están diciendo que con esto ya, entonces ya para qué dejo de fumar. Sí, es algo muy frecuente, y comentábamos hace un momento que muchos jóvenes, porque mucha de la campaña va dirigida a adolescentes, entonces una buena proporción de jóvenes están vapeando, ¿no? Con o sin nicotina, porque pues, también pues, hay de sabores, ¿verdad? Y en México hay en la misma página de salud.gov.mx, está bien, la verdad, lo que viene descrito, y viene el número de miles, de cientos de miles de chavos que están fumando y de adultos que están fumando cigarrillos electrónicos. Es que está interesantísimo, cientos de miles, ¿eh? Sí. Cientos de miles. Sí, okay. Es una buena cantidad, ¿no? Pues en Estados Unidos son millones. Aproximadamente como un 20% de high school, o sea, estás a la tercera secundaria más o menos, están fumando este tipo de sustancias en 2018. No sé ahorita ya en cuánto ande, ¿verdad? Entonces, la realidad es que, como ahorita mencionabas, el cigarrillo tradicional utiliza la combustión, lo cual requiere temperaturas mucho más altas, 900 grados más o menos, y eso genera partículas sólidas, pero también 4.000 sustancias aproximadamente, o hasta 7.000. En cambio, lo hace por calentamiento. Entonces, tiene una mechita y unas de diferentes componentes, y eso, ya sea que lo active yo jalándolo, o los mods ahora que le llaman, que son a través de darle yo un disparo, se activa, eso hace que se caliente, y entonces genera un aerosol. Entonces ya no es humo, sino o vapor, ya es aerosol. Entonces las partículas, en teoría, se producen menos número de sustancias tóxicas, pero aún así las hay, porque el argumento es que lo que viene en el líquido efectivamente contiene nicotina, y ya sea propilenglicol o etilenglicol, que es un solvente para que eso pueda calentarse y transformarse en el aerosol. Pero la realidad es que tanto en tabaco como en cigarrillo electrónico no es lo mismo lo que está contenido en el cartucho, ¿no? Ya sea rellenable o desechable, que lo que ya se produce con el calor. O sea, ya se transforma lo que sale. Y lo que sale contiene sustancias como metales pesados, formaldehídos, nitrosaminas. Es decir, hay sustancias que sí producen cáncer, ¿no? Que producen daño también pulmonar, que producen inflamación y cambios a niveles celulares que muy probablemente vayan a generar cáncer. Claro, como todavía es algo muy reciente, y muy difícil de estudiar, porque están saliendo generaciones, vamos a la 4ª generación ya. Entonces, el problema es que no podemos saber ahorita con estudios así ya bien diseñados de años, como fue hecho con el tabaco tradicional, pues no podemos saberlo cuál es el porcentaje o la frecuencia de cáncer, de POC, etcétera, ¿no? Sí son un menor número de sustancias, pero las hay. Entonces, ¿es nocivo? Sí es nocivo. ¿Vale la pena utilizarlo como una transición? Lo que sabemos es que no es muy buena herramienta, porque sabemos que se quedan enganchados con el cigarrillo electrónico. Y también utilizarlo como un sustituto, pues no, porque también produce daño, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los puntos. ¿Qué es algo de la publicidad que se ha visto y de lo que en la parte popular
los usuarios y las usuarias nos dicen, ¿no? Es que no me hace daño, es que esto es como si estuviera fumando, pero no me va a dar todas estas molestias. Entonces, pues bueno, pues vaya que era un mito, porque nos están diciendo, o sea, no sirve para hacer transición, porque es como mantener prácticamente lo mismo. Hay que dejar de fumar, ya sea tabaco o ya sea vapeo o la nicotina líquida, ¿no? Entonces, y también el mito de que, bueno, pues es que al ser nicotina y todo el rollo, pues no hay cáncer, pues ya nos están diciendo que se liberan sustancias que son cancerígenas y que nos faltan estudios, porque el tabaco pues ya lleva décadas estudiándose y todos los efectos y todo, y como esto es nuevo, pues estamos esperando que se hagan todavía más estudios, en fin, ¿no? Pero, y ahora desde el punto de vista de la salud mental, Claudia Monter, si por ejemplo el hecho de que sea nicotina líquida con todas estas sustancias, pero más nicotina, mayor concentración de nicotina, ¿cómo esperaríamos entonces que reaccionaran los cerebros de los usuarios y usuarias ahí? Bueno, pues finalmente, no, aunque digamos solo a lo mejor la mayor parte, ¿no?, del componente va a ser nicotina, finalmente le sigue promoviendo, ¿no?, la obtención de placer, es decir, se promueve el mismo ciclo, ¿no?, de obtención de placer a través de un estímulo. Y pues, ¿qué va a ser ahora? Pues entonces ahora va a ser la búsqueda, ¿no? Ahora ya no del cigarro, sino pues del cigarrillo electrónico, ¿no?, o del vapeo mismo. Es decir, se va a producir lo mismo, a lo mejor en menos intensidad, ¿no?, porque a lo mejor no se producen lo mismo, las mismas sustancias en la combustión, ¿no? Pero finalmente no resolvemos el problema de raíz, ¿no? Es decir, la búsqueda del placer va a continuar y finalmente solo estamos cambiando la adicción de alguna forma, ¿no?, a otra sustancia. Aunque eso de búsqueda del placer, digo, es que no es malo, o sea, buscar el placer no es malo, como el placer de una buena charla, del placer de un buen cafecito, un tecito, Un buen helado. Un buen helado, un buen pastel, sino como que hay que ponerlo desde el punto de vista claro, no funcional. No funcional, así es. O sea, un placer no funcional, ¿no? De ahí. Y por ejemplo en los jóvenes, ¿tú te han comentado la cuestión los jóvenes del vapeo? O sea, ellos cómo lo perciben desde su realidad de adolescentes o de jóvenes, adultos tempranos, vamos. ¿Qué ha sido tu experiencia con ellos? Sí, es algo que he visto que ha impactado bastante como en la novedad, ¿verdad? En la moda, porque hay de todos los sabores, ¿no? Entonces, buscan como algo exótico, ¿no? Incluso también. Y esto hace que también tengan un reforzador social, ¿verdad? De momento, ¿verdad? De moda. Y aparte de todas estas cuestiones biológicas que nos comentan, ¿verdad? Lo que yo he visto también conforme pasa el tiempo con estos pacientes, ¿verdad? Es que o terminan volviendo con el tabaco, ¿verdad? Con el cigarro, o con las dos, ¿verdad? Con el tabaco y el vapeo. Entonces, pues en general definitivamente no sirve, no funciona. Y tenemos que buscar hábitos placenteros, ¿verdad? Que nos lleven a recompensas saludables a mediano y a largo plazo. Ok. Las hamburguesas no están. Las hamburguesas, pues yo creo que no, doctor. De vez en cuando, a lo mejor, si le un buen ejercicio y demás. Sí. Pero bueno, y algo que te ven, obviamente en la publicidad es, te dicen, bueno, es que el líquido contiene esto y esto. Pero ya dijimos que el líquido no es lo que tú respiras. Lo que respiras es ya después de estar calentado y transformado en aerosol. Al igual te dicen, no, es que ahora los mods, porque antes eran pots, que eran como rellenables, donde pones el líquido, pero los mods te permiten modificar la resistencia. Es decir, entre menos resistencia, más concentración de nicotina vas a tener. Y también te permite modificar la dosis de nicotina. Entonces, en la publicidad te dicen, tú puedes regular tu dosis de nicotina y tú puedes regular también la resistencia para que fumes menos nicotina. Pero ¿qué pasa? Es como a quien tiene un trastorno de alimentación y le dejan un pedacito de pastel, pero le dejan todo el pastel, ¿no? Entonces, claro, pues, obviamente, no te puedes comer esto, y ahí se lo dejan libre, ¿verdad? Pues, sí. No. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a darle más fumadas
¿no? Y al final va a terminar siendo lo mismo, ¿verdad? O sea, Sí. Pero bueno, son los trucos publicitarios, ¿no? Es que es esa parte que lo que dice Alejandro, bien interesante también desde un punto de vista cultural, comercial, globalizado, en fin, porque entonces las empresas tabacaleras están evolucionando también, o sea, ya están diciendo, bueno, o evolucionando o están encontrando otro nicho, porque si no, ya no es el cigarro, ya es el vapeo. Entonces dicen, bueno, pues si se acaba lo del cigarro, tengo lo del vapeo, o a la par, porque los adolescentes, por ejemplo, me llamó la atención de que dice Alejandro, ¿no? Hasta el 20% de los adolescentes en Estados Unidos consumen el vapeo. Entonces, yo pensé, dije, a lo mejor hay hasta adolescentes que no han fumado tabaco y que lo que hacen es vapear. O sea, no hicieron contacto nunca con tabaco y sea vapeo. Qué interesante, ¿eh? O sea, qué interesante cómo todo está conectado, no cabe duda, ¿no? Los intereses de salud, de enfermedad, todo, bueno, en fin. No, y ellos mismos están cambiando y cambiando y cambiando porque saben, no me van a poder sacar estudios, ¿verdad? Claro. Porque entonces ya tengo otro. Claro, ya tengo otro, claro, ¿no? claro. El último punto no lo voy a abordar como tema de mito y realidad, sino como un llamado de salud, más que de mito, porque pues estábamos en COVID, ¿no? Entonces, ¿qué onda con el tabaquismo y el COVID? Entonces, a lo mejor esta ya va más dirigida hacia la parte de Alejandro, ¿no? De que, ¿qué has observado con el tabaquismo y el COVID, Alejandro? O sea, sí nos han dicho, deja de fumar, hazlo porque el tabaquismo más la infección por COVID, pues te empeora el pronóstico, en fin. Pero, ¿cómo ha sido en tu práctica? ¿Qué has observado con esta comorbilidad? Sí, digo, si lo vemos en términos de estadísticas, así, hospitalizados, que ya sería la expresión más grave y la minoría en realidad de los pacientes de todo el espectro de infectados, no es una patología de las más frecuentes, ¿verdad? Tampoco. Sí te puede ir peor, sí, por supuesto. Y el tener tabaquismo te predispone a que puedas tener más COVID, más frecuencia COVID y una expresión más grave, sí, también eso está descrito, todavía falta, obviamente, como es algo joven, pues todavía falta que tengamos estadísticas ya más sólidas, ¿no? Con datos más duros, pero hasta ahorita la noción de lo que se describe es que sí es un factor de riesgo y que sí les va peor y hay más frecuencia de infección y expresión más grave, ¿no? Okay. Quienes fuman. Ok. Y en la parte de salud mental, ustedes, hablando de tabaquismo y COVID, por ejemplo, ¿qué han encontrado ustedes en su práctica? Okay. Bueno, pues creo que de alguna forma sí va relacionado, ¿no? Aunque a lo mejor todavía no está ampliamente estudiado porque, bueno, es algo reciente, ¿no? Pero sí los pacientes que, bueno, digamos ya tenían una situación de ansiedad, ¿no? A la que luego se sumó el tabaco justo como por la misma causa, ¿no? Como para tratar de controlar la ansiedad. Y posteriormente han sufrido como de COVID, ¿no? Y ya, digamos, han salido avante, ¿no? De esta condición. Sí ha habido datos, pues, como de tal como un trastorno por estrés postraumático, ¿no? Es decir, si resultara como que, aunque te digo, no hay una asociación clara todavía, ¿no? Como que la asociación ya de diversas condiciones también en la salud mental favorece pues la exacerbación de síntomas ansiosos, ¿no? Y son pacientes que además tienen mucho miedo de volver a infectarse, ¿no? Y que los síntomas ansiosos previamente no tratados todavía son más notorios. Entonces yo creo que no es raro ver ahorita, ¿verdad?, personas ya recuperadas, pero con sintomatología ansiosa exacerbada, ¿no? Que además, bueno, los predispone en ocasiones hasta fumar más, ¿no? Entonces es un ciclaje difícil a veces de dejar, ¿no? Si no lo tratan. O sea, alguien que ya tenía adicción o dependencia a la nicotina, por la vivencia traumática, vamos, que implica toda pues vamos a ponerlo así como la peregrinación, ¿no? De lo que es el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación de un COVID severo, grave o incluso moderado. Entonces nos hace caer en más ansiedad y entonces eso hace que la recomendación de dejar de fumar pues menos se pueda hacer tan rápido, o sea que necesita que lo puede reforzar incluso. Así es.
Ok. ¿Y de tu parte, tú qué has observado? Incluso también está la otra parte que pues nos deja una pequeña frase de que hasta que no nos pasa, ¿no? Empiezan a detectar que son factores también que pueden empeorar ciertos estados, y hay pacientes que me han manifestado el querer dejar de fumar por esta cuestión, ¿verdad? Sabes que vi a mi familiar, vi al conocido, no quiero eso, y pudieran llegar a pensarlo. Pero como hemos comentado, ¿verdad? No es una cuestión fácil de, bueno, mañana dejo de fumar y listo, porque hay factores sociales, hay factores biológicos, hay factores emocionales. Entonces creo que la importancia de detectar cada uno de ellos, ¿verdad? Y cómo se relacionan con el mismo sujeto, va a predisponer a que vuelva a fumar, a que aumente el cigarro, ¿verdad? O que sea una oportunidad para dejarlo y cambiar ese hábito. Ok. Bueno, muy bien. Pues entonces, ya en el cierre de este conversatorio, ¿alguna recomendación que quieran darle a los usuarios, a las usuarias desde su trinchera para dejar de fumar? Vamos poniéndolo como una recomendación clave que ustedes quieran compartir. Alejandro, empezamos por ti. Bueno, uno, ya sea cigarrillo normal, cigarrillo electrónico, producen daños a la salud en diversos órganos, tan graves como cáncer, como reducción de los años de vida, como la calidad de vida, es un hecho. Claro. Y lo que les sugeriría ahora sí, poniéndolo en el orden de su especialidad, es trabajen en el motivo que lo lleva, pues todos estamos predispuestos, todos tenemos cosas, o sea, esa como categorización de decir, no, es que fulanito tiene TDA, no, perenganito tiene depresión, no, tiene, como que categorizas y tratas de poner, entonces ya en ese momento se sienten un poco, no sé si agresión o susceptible o vulnerable, de que me digan que yo tengo eso, no es cierto, yo no lo tengo. A mí lo que pasa es que me gusta fumar, la realidad es que en el trasfondo hay algo. Entonces el consejo que yo le diría es trabajar en eso, introspección, y pues abordar y confrontar lo que me lleva a hacerlo, ¿verdad? Okay. Y si necesito algún medicamento, aceptarlo, ¿verdad? Claro. Que hay un rechazo, y yo lo veo cada vez más en los jóvenes, ustedes deben de saber más de eso, de no medicamentos. No medicamentos, porque me va a trastornar acá. Le digo, y entonces el tabaco no, ese no. No, ese no, a ver cómo no. Pues entonces no entiendo. ¿Verdad? Sí. Sí. Okay. Mi recomendación. Ok, gracias. Claudia. Ok, bueno, que sabemos que no es fácil, ¿verdad?, abordar como todas estas aristas, pero que es posible, ¿no? Entonces no dejar pasar la oportunidad de tratarse, ¿no? De efectivamente como de fondo, ¿verdad?, ir al problema que lleva a las personas a fumar o a consumir cualquier tipo de sustancia, ¿no? Finalmente, pues para tener una mayor calidad de vida. Ok. Bueno, Monternach, ¿qué les...? En trabajar hoy en lo que les puede generar un bienestar el día de mañana, ¿verdad? Esto tiene que ver también con factores preventivos, de que a lo mejor uno no lo ve a corto plazo como un problema, pero a largo plazo, a mediano plazo, claro que lo que hagamos hoy, ¿verdad?, las actividades, las acciones, las conductas, los hábitos, ¿verdad?, van a repercutir mañana. Entonces, al final todos buscamos el bienestar, ¿verdad?, el sentirnos bien. Entonces, pues bueno, vamos a encontrar estas conductas, hábitos y los tratamientos adecuados, ¿verdad?, para llegar a esto. Claro. Bueno, pues estas son las recomendaciones de nuestros 3 especialistas. Está informado, está informada, estos mitos tratamos como de darle explicación científica, pero la información la encuentran. Búsquenla si quieren corroborarle, pero también acérquense a nosotros, a Instituto Temazcali. Aquí podemos apoyarles, podemos ayudarles, acérquense, por favor. Nuestra ubicación es en Calzada Fray Diego de la Magdalena, casi esquina con Hernán Cortés. Síganos en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Instituto Temazcali. Y pues nuestros teléfonos 812-6196 para que todos aquellos que requieran alguna información, anímense, pueden hacer un gran cambio en su vida.
Y pues bueno, me despido, soy el doctor José Ramón Arellano Cano, soy director general del Instituto Temazcali. Gracias Claudia, gracias Alejandro, gracias Monternach, y pues nos veremos en alguna otra cápsula. Gracias.